Hola, en el último video vimos las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Recuerden que tenían la siguiente ventaja, que estaban relacionadas las cantidades eléctricas en forma puntual. Pero tenían una desventaja. La desventaja es que como son ecuaciones diferenciales, espaciales y temporales, requieren que las funciones sean diferenciables, por supuesto. Y eso pone algunas restricciones. Por ejemplo, si el campo magnético eléctrico por alguna razón es discontinuo espacialmente, en ese lugar la discontinuidad, la derivada puede estar mal definida, ¿cierto? Está mal definida, ¿no? O sea, no es finita por lo menos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar qué pasa cuando hay discontinuidades y cómo podemos, si quieres, parchar las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial para sobreponernos a este tipo de cambios abruptos. Una situación en la que estos cambios abruptos son esperables que ocurran es cuando pasamos de un medio a un medio distinto. Distinto en el sentido que tenga parámetros eléctricos distintos, ya sea que difiera su permitividad eléctrica o difiera su permeabilidad magnética o su conductividad. Así que tenemos un medio 1, medio 2 y tenemos acá los campos, intensidades de campo eléctrico y magnético en el lado 1 y en el lado 2. La pregunta que vamos a hacer es, si me acerco por este lado, por la izquierda la frontera y por la derecha los campos que yo observo son los mismos, en el límite, continuidad. Y vamos a responder esta pregunta por partes. Partiremos por el campo eléctrico y en particular por la intensidad de campo eléctrico y su componente tangencial. Entonces, campo eléctrico tangencial. Respecto a la notación, las componentes normal y tangencial de un vector f cualquiera con respecto a un plano definido como el plano normal o un vector unitario n representado acá. Aquí hay un pedazo de un plano normal al vector n unitario y tengo aquí un vector f cualquiera y voy a descomponer este vector f en dos componentes, normal y tangencial. La descomposición en la componente normal es esta, es el vector f producto punto con el vector n unitario y el resultado de eso, que es un escalar, multiplica al vector n unitario. ¿Qué está representando esto? Aquí está el vector f, calcula la proyección ortogonal sobre el vector n, que es esta longitud. Esta longitud es la proyección ortogonal de f sobre n, y ahora esa cantidad tienes que darle una dirección, y es la misma dirección del vector n, porque es la componente normal. Así que aquí estaría f sub n en color anaranjado. Y la otra componente, que es el complemento o el residuo, es la componente tangencial, así es que es f menos su componente normal. O dicho de otro modo, f se compone de la suma de su componente tangencial más normal. ¿Qué vendría siendo este resultado? Simple, si tú tienes este vector rojo es f y este es n, tienes que agarrar f y restarle f sub n y te da algo así. Y este sería f sub t, la componente tangencial. Bien. Entonces, por extensión, esto es f menos f punto n unitario. Para responder acerca de la continuidad del campo eléctrico tangencial en una frontera entre dos medios, vamos a utilizar la ley de Faraday en forma integral, porque la forma integral es robusta a discontinuidades. Es de esta forma, ¿no es cierto? Se escoge una curva y se escribe e.dl. Esta circulación del campo eléctrico en la curva tiene que ser igual a menos la derivada temporal del flujo magnético sobre cualquier superficie limitada por esa curva. Aquí está la curva que vamos a utilizar y la superficie respectiva está titulada en color naranja o anaranjado. Lo que va acá es el flujo magnético P.ds. Y bueno, ¿cómo queda esta integral para el caso que está dibujado acá? Hacemos el primer tramo de la integral de línea, partimos por ejemplo de aquí hasta abajo, desde la altura B a la altura A, referido a la coordenada Y, aquí está el origen al centro, o puede no estar al centro, aunque parezca al centro del dibujo, definimos A y B para darle mayor generalidad. Entonces la integral por el lado 1, desde B hasta A, es la integral entonces desde Y valiendo B hasta el valor A, de la componente vertical del campo eléctrico, en este caso es componente Y,
campo 1, componente y, la variable x está evaluada acá, ¿cierto? Eso es x igual a menos delta. La variable y es de integración, z es 0 porque estamos observando esta trayectoria en el plano z igual a 0, sin pérdida de generalidad. Esto integrado respecto de y. Después vamos a poner el segundo tramo, que es de aquí hasta allá. Aquí integramos la variable x desde menos delta hasta delta. El campo eléctrico pasa desde el medio 1 al 2, así que vamos a escribir en forma genérica solamente campo eléctrico. Lo que sí nos va a importar es solamente su componente x, e sub x. La variable x se integra, ¿no es cierto?, desde los límites. La variable y aquí abajo vale a, la variable z es 0 y esto se integra respecto de x. Después tenemos el tramo de acá. Vamos a integrar entonces la variable y es el parámetro desde a hasta b. El campo 2, su componente y, la coordenada x es delta aquí solamente. La variable y es de integración, 0 y de y. Y finalmente el tramo de arriba, donde integramos respecto a la variable x, partiendo desde delta hacia menos delta, la componente x del campo eléctrico, ya sea el de la derecha o de la izquierda, vamos a poner solamente e sub x, va a depender de x. X varía desde acá hasta allá, ¿no es cierto? La coordenada y en este caso es acá arriba b, y tenemos la coordenada z igual a 0 de y. Y estas cuatro integrales completan la integral cerrada sobre la curva. Al lado derecho vamos a poner solamente lo que tenemos acá, menos la derivada temporal de sobre la superficie de la curva, delimitada por la curva b.ds. Lo que vamos a hacer ahora es recordar nuestro objetivo, comparar los campos eléctricos tangenciales a la izquierda y a la derecha, pero justo junto a la frontera. Y para eso, los campos verticales aquí están, y, tienen que ser evaluados no en delta ni menos delta, sino que tienen que ser evaluados en 0 por la derecha y 0 por la izquierda. Y para eso tomamos el límite. El límite cuando delta tiende a 0 y estas paredes colapsan al centro. Así que escribimos límite cuando delta tiende a 0 de esta integral sobre la curva e.dl. La curva, por supuesto, depende de delta, está definida por delta. Vamos a llegar simplemente a que esto va a ser evaluado. Vamos a escribirlo así. Esta va a ser la integral de la componente y al campo 1. Cuando delta tiende a 0 por la izquierda, vamos a escribir 0 menos. Eso es justo a la izquierda de 0. Integral de y, 0 de y. Esta integral, por otro lado, fíjense, es una cantidad finita, el campo eléctrico no puede ser infinito, integrado sobre un soporte que se va achicando ahí tendiendo a 0. Finito integrado sobre un soporte de tamaño 0 da 0. Así que esta integral, al igual que esta, desaparecen en el límite y nos quedamos solamente con esta y el lado derecho. La que está acá toma la siguiente forma. Vamos a cambiar el signo de esto, fíjese, porque b es el valor grande y ya es el valor chico. Integramos desde a hasta b y pongamos un signo menos, es lo mismo. Esta integral es desde a hasta b del campo 2, componente y. La delta tendió a 0 desde la derecha, así que esto es 0 más. Y, 0 de y. Y ahora hay que tomar el límite cuando delta tiende a 0 del lado derecho. Así que vamos a dejar la derivada afuera, el límite pasa a la derivada y tenemos el límite cuando delta tiende a 0 de esta integral. Pero esta integral, por supuesto, involucra un campo magnético que es finito. No puede ser infinito porque implicaría infinita densidad de energía. Y si la superficie sobre la cual se integra tiende a 0, y es lo que ocurre porque colapsan las paredes y su área se va a 0, la integral tiene que tender a 0. Luego tenemos la derivada temporal de algo que es 0. Para cualquier tiempo tiene que ser 0. Por lo tanto, la derivada es 0. 0. Y esto va a ser, fíjese, válido para todo A, B. No hay nada especial en los puntos A, las coordenadas A y B que yo escogí. Como ya he hecho esto antes, creo, para el caso de el video anterior, si tengo dos integrales en el mismo soporte, las puedo poner bajo una misma integral.
Si esa integral es 0, sin importar los límites de integración, entonces las funciones, o el integrando es idénticamente 0, salvo quizá en un conjunto de medida 0 de puntos, puntos aislados por ejemplo, y puntos que integran al fin y al cabo 0. Por lo tanto, por ejemplo, si los campos son continuos a lo largo de Y, a cada lado continuo a lo largo de Y, condición suficiente, bastante conservadora, esta implicancia es válida, que E1i en 0 menos, I, z es igual a E2i en 0 más, I, z. Vale decir, la componente tangencial de la intensidad de campo eléctrico es continua al pasar de un medio a otro, sin importar las condiciones. Aquí vamos a escribir E tangencial es continuo o continuo. Primera conclusión. El siguiente campo y componente cuya continuidad que vamos a analizar ahora, a pasar de un medio a otro, es impedancia de campo magnético y su componente tangencial. Esto es parecido a lo que hicimos recién para el campo eléctrico, y la ecuación respectiva análoga que usamos para el campo eléctrico vendría siendo en este caso circulación de campo magnético de intensidad de campo magnético igual a un integral de superficie. Esa es precisamente la ley de Ampère-Maxwell en forma integral. Así, h.dl igual integral sobre la superficie C del vector de densidad de corriente j.ds más la integral o de la derivada temporal de la integral sobre esa superficie de la densidad de flujo eléctrico.ds. La curva es la misma que usamos hace un momento, y vamos a escribir ahora sí de inmediato los límites, el límite cuando delta tiende a 0, porque es el mismo truco, vamos a comparar las componentes verticales justo a cada lado, y para eso hay que colapsar las paredes laterales del rectángulo. Así que escribimos límite cuando delta tiende a 0 de esta integral cerrada sobre la curva de h.dl. La circulación de h va a rescatar, ¿se acuerdan? Solamente estos dos tramos de la integral. Y esos tramos de la integral van a ser menos a hasta b h1y en 0 menos, i, 0 de y más la integral desde a hasta b el tramo de acá, ¿se acuerda? Y ese es h2 componente y evaluado en 0 más, integrando sobre b, y bueno, para simplificar la notación, z igual a 0, estamos en el plano z igual a 0. Ese es el lado izquierdo. Y en el lado derecho tendremos el límite cuando delta tiende a 0 de la integral de j.ds, pero esta la vamos a escribir en dos partes. Como su integral de área la vamos a escribir así: límite cuando delta tiende a 0 de la integral de y desde a hasta b, y la integral respecto de x desde menos delta hasta delta. Aquí vamos a poner j en x, y, 0 de x primero de y. Y acá nos va a quedar la derivada temporal de este límite. Si d, que es proporcional al campo eléctrico, es finito, punto a punto, debe serlo. Entonces la integral cuando su área colapsa a 0 tiene que dar 0, y la derivada temporal de 0 es 0. Así que este término no va a aparecer aquí. Y nos vamos a quedar con esto. Usted también podría pensar que lo mismo ocurre para J, que si integro la densidad de corriente, la densidad superficial de corriente, la integro sobre una superficie que tiende a 0, debo quedarme sin corriente. Eso es bastante cierto en muchos casos, pero no en un caso a menos de importancia teórica muy importante, que es cuando hay una densidad de corriente que está completamente condensada en la superficie, en la frontera. ¿Qué tipo de material puede tener una corriente distinta de 0 fluyendo sobre una superficie con sección 0, básicamente una lámina de corriente fluyendo por la frontera? Pues un conductor perfecto. Solamente un conductor perfecto puede tener
corriente distinta de cero fluyendo por una sección lineal a cero. Los conductores perfectos sí existen, y asintóticamente también un buen conductor se comporta aproximadamente como eso, como un conductor perfecto. Así es que es de interés, bastante interés teórico por lo menos, considerar la posibilidad de que este integral no sea cero. Y no es problema porque vamos a definir una cantidad que representa esta corriente que describimos hace un momento, que fluye sobre una lámina sin ocupar una superficie de sección. Porque la integral que está fuera de y no depende de delta, así es que, si me permite, vamos a escribir acá directamente, intercambiar el orden, e integraremos respecto de y desde a hasta b, y aquí integraremos el límite cuando delta tiende a cero. Pondremos acá entonces el paréntesis afuera. ¿Y qué tipo de criatura tenemos acá adentro? Mire, es una cantidad que si lo integro respecto de y, lo que está en el paréntesis, si lo integro respecto de y, me tiene que dar corriente en amperes. Así que si algo multiplicado por longitud me da amper, ese algo tiene que estar en amperes dividido por metro. Y en realidad tiene sentido, es una densidad lineal de corriente de superficie. Esta corriente de superficie ya no es una pregunta de cuánta corriente fluye por cada metro cuadrado de área, porque si yo tomo un área más ancha o más angosta, es la misma corriente, está toda concentrada en la lámina. Así que me olvido de este ancho y me preocuparé solamente del alto. Si tengo una ventana por la que fluye esta lámina de corriente y quiero saber cuánta corriente fluye, solo me va a importar el alto de esta ventana. Por eso es una densidad lineal de corriente de superficie. Y le vamos a llamar... esto además era la componente z solamente del vector j, porque la superficie está acá, la trayectoria se recorre así es que el ds apunta hacia afuera, y x, y, z, x, y en esta orientación representan también, o conducen a un z que sale, el producto punto es positivo, y simplemente rescatamos la componente z de j. Pero esta cantidad que está acá le vamos a llamar la componente z del vector j sub s. J sub s va a ser el vector de densidad lineal de corriente superficial y tendrá una componente, dos componentes, no puede tener tres, fíjese, porque esto vive en el plano, este vector, entonces la densidad de corriente puede elegir ir hacia arriba o hacia el lado, pero no puede elegir salirse del plano, está contenida en él. Así que ese vector va a tener componente z y componente y. Y aquí estamos rescatando solamente la componente z, que es la que participa con el producto punto con esta superficie C sub c. Y lo interesante es que nos va a quedar vamos a obtener lo siguiente, que si metemos todo esto en una misma integral, va a quedar desde A hasta B h1i en 0 menos, i, 0. Esto es, vamos a poner aquí mejor 2i en 0 más, esta componente. Le vamos a restar el h1i en 0 menos. Y ahora vamos a pasar este término por acá restando. JSZ, ¿sí? En la coordenada i, 0 respectiva de i. ¿Ya? Entonces, bueno, y esto va a ser 0 para todo A y para todo B. Nuevamente tenemos una cantidad que integrarla sobre límites arbitrarios me da 0. Entonces la integrando debe ser 0, salvo quizá un conjunto finito de puntos o de puntos de medida 0. Si hay continuidad respecto de y, basta y sobra para poder explicar lo siguiente, que h2i en 0 más, cualquier coordenada i, y ahora vamos a generalizar a cualquier coordenada z, porque
que da lo mismo si esto lo hemos puesto más allá o más acá, menos el campo, intensidad de campo magnético 2, 1, perdón, componente Y en 0 menos, I, z, tiene que ser igual a la componente z de la densidad lineal de corriente de superficie, evaluado en I, z. Y esto es para todo I, z. Aquí tenemos entonces una condición de frontera para la componente tangencial del campo magnético. ¿Y cómo se leería? Se leería así: la intensidad del campo magnético tangencial es continua a menos que exista una densidad lineal de corriente de superficie. ¿Qué tipo de materiales pueden sustentar semejante corriente? Solo los conductores perfectos. Un buen conductor podrá tener una corriente muy concentrada en la lámina, pero esa lámina no va a tener un ancho cero. Y en ese caso estrictamente hay continuidad. Solamente nos queda así tratar de generalizar esto para situaciones menos puntuales o menos limpias, porque aquí escogimos la trayectoria, o sea, de partida escogimos la frontera estando alineada con el plano x igual a 0. ¿Cómo reformularíamos este tipo de cosas de igualdad cuando tengamos una frontera orientada en cualquier dirección? La idea es bastante simple para generalizarlo. Podríamos escribirlo de la siguiente manera. Es bastante simple e intuitivo en realidad. Aquí pusimos una frontera representada por este pedazo de plano en cualquier orientación respecto de los ejes cartesianos. Vamos a suponer que el lado 2 está al fondo y ahí tenemos la componente tangencial de un h del medio 2 en línea segmentada. En el lado 1, a este lado, tenemos la intensidad de campo magnético 1, componente tangencial, es un vector. Tiene dos grados de libertad porque está en el plano. ¿Y cuál es la idea acá? Porque esto funcionó. ¿Qué es lo que hace que esto funcione en el fondo? ¿Cómo se puede generalizar? La componente 2 de h va así, la componente 1 va así, la componente Y de H2 y de H1 van verticales. El resultado de esta diferencia es una componente que va en sentido Z. ¿Qué tipo de operación con componentes que apuntan en Y me da un vector que apunta en Z? Tal vez esté pensando igual que yo en el producto cruz, pero nos falta un tercer elemento para hacer el producto cruz. Entonces podemos decir que si tengo una cantidad en el eje Y y quiero que me arroje una cantidad en el eje Z, debo hacer el producto cruz con una cantidad que esté en el eje X. Y en el eje X, ¿por qué en este caso? ¿Qué quiere decir? Que es normal a la frontera. Así es que ahí está la clave para generalizar esto. Solo tenemos que independizarnos de los ejes coordenados y trabajar referidos a un vector normal a la frontera. Vamos a usar el vector normal como queramos, pero va a ser el vector normal en este caso que va desde el medio 2 al 1, así, vector unitario de 2 a 1, ahí está, ortogonal. Y siguiendo esta lógica, vamos a escribir que H2 tangencial vector menos H1 tangencial vector, el rojo menos el naranjo. Estos dos vectores están en el plano, así que su diferencia está en el plano. Cuando les hago producto cruz con n, ¿qué va a ocurrir? 2 a 1, probemos. Me va a dar un vector ortogonal, por supuesto, a ambos. Si yo hubiera escogido acá que es unitario y tengo H2 más grande que H2 más grande que H1, la diferencia apunta hacia arriba. Si hago producto cruz con X, el resultado me da menos Z. Así que estuvo bien escoger el vector normal que va de 2 a 1, que en este caso corresponde a menos X. O si quieren, lo hubiéramos podido escribir así también.
con el vector de 1 a 2 pero al lado izquierdo, porque conmutar operadores en un producto plus cambia el signo. Entonces, para verificar que esto está bien, repito, volvamos al caso que estudiamos. Si H2 es más vertical es más grande que H1 vertical, el resultado apunta hacia arriba de esta diferencia. Al hacer producto cruz con el vector que va de 2 a 1, que es menos x, así ya en el fondo hago producto cruz de un vector así con un vector así, y el resultado es hacia acá, z, que es la componente z de j. Así que esto va a ser el vector j superficial completo. Y este es el resultado general que interesa recordar. Y una última generalización: si yo en vez de poner las componentes tangenciales de los campos hubiera puesto los campos totales, ¿qué hubiera ocurrido? La descomposición de un campo en componente tangencial deja como residuo la componente normal, ambas ortogonales. Y fíjese, si yo hubiera puesto acá H2 total y H1 total, no tangencial, completo, hacer el producto cruz con una normal, este producto cruz selecciona solamente las componentes tangenciales de cualquier modo. Así es que si quiere más generalidad y más facilidad puede escribir esto nomás. H2 menos H1, producto cruz con la normal que va de 2 a 1, es igual al J superficial en esa ubicación. Esta es la expresión general para la continuidad o discontinuidad del campo, de la componente tangencial del campo magnético, la intensidad de campo magnético. A continuación veremos la continuidad o discontinuidad de la componente normal del campo eléctrico, o mejor dicho, de la densidad del flujo eléctrico, porque va a resultar bastante más fácil. Para ver las componentes normales resulta útil utilizar ecuaciones del tipo Gauss, que involucran flujo y volumen. Para ver por qué, mire. Entonces, componente D tangencial, D normal, es lo que vamos a estudiar. La componente normal, en este caso, es continua a cada lado de la frontera. Para eso dijimos Gauss nos dice lo siguiente: integral cerrada sobre alguna superficie de D punto ds tiene que ser igual a la integral de volumen sobre esa superficie de la densidad volumétrica de carga de volumen. Vamos a escoger como superficie, y tenemos que escoger una superficie, ¿no es cierto? Esta que está acá en verde es una especie de caja rectangular, pero las caras izquierda y derecha podrían ser en realidad no cuadrados ni rectángulos, podrían ser círculos o cualquier figura geométrica. Escoja cualquier área 1 o 2 de cualquier forma que usted desee y después complete el manto alrededor de esta forma. Puede ser una especie de cilindro o cualquier cosa que ocurra al desplazar estas dos superficies gemelas y dejar las líneas, ¿no es cierto?, completando ese manto. La superficie entonces es todo aquello, lo que está en verde. Y vamos a tomar, adivine qué, como queremos comparar las componentes normales a cada lado, vamos a tomar aquí un ancho colapsable de ancho 2 delta. Y vamos a escribir de inmediato el límite. El límite cuando delta tiende a 0 de esta integral de flujo va a ser igual a la integral sobre la etapa 1, etapa 2, piso, techo, cara anterior y posterior, pero si delta tiende a 0, la cara de abajo, de arriba, de acá, de allá, o la superficie del manto, si usted quiere, va a tender a 0. La cantidad que estamos integrando es finita punto a punto, por lo tanto la integral de esas partes va a ser 0 y solamente va a quedar la integral de superficie en la cara 1 y la cara 2. Entonces esto va a ser la integral sobre la cara 1 de la componente de D1 que va en la dirección de DS. En la cara 1, DS apunta hacia la izquierda y la componente nominal, la componente normal a ella es la componente X del campo 1, de la densidad de flujo 1. Así es que el producto punto va a dar negativo nominalmente, lo cual se arregla poniendo un menos acá, o representa poniendo un menos aquí, y a ver si podemos poner la densidad de flujo 1
componente x evaluado en la coordenada 0 menos, que es el límite por la izquierda, ¿cierto? Para x, y y z quedan como variables de integración para poder recorrer esta área. Y aquí ponemos ds solamente. En la tapa de la derecha vamos a tener un más, porque en este lado la dirección nominal de la componente x, que es x, ¿no es cierto?, va en la misma dirección y sentido que el vector saliendo de A2, así que es A2 de 2 componente x en 0 más esta vez, y z son las variables de integración implícitas en el diferencial de superficie de S. Aquí está el resultado de la integral de la izquierda. En la derecha, por otro lado, tendremos la integral, vamos a hacerlo igual que en el caso anterior, de dos partes. Primero vamos a integrar respecto de la superficie A, donde A es esta misma área pero aquí adentro. Vamos a ponerla acá. Esta es A seca sin ningún subíndice. Aquí vamos a tener la integral de superficie, de volumen dijimos. Hay que integrar sobre el volumen, pero antes de eso integramos sobre x, y x va de menos el límite, ¿no es cierto?, cuando delta tiende a 0, de la integral de menos delta a delta, y aquí ponemos ρ de x, y, z de x, lo cerramos acá, y aquí ponemos de y de z. Todo ese trabajo es para dejar las cosas acomodadas, semejante y al caso anterior. Si delta tiende a 0, el volumen de esa caja tiende a 0, estamos claros al respecto, ¿cierto? Y si la densidad volumétrica de carga es finita, tengo algo finito integrado sobre un volumen 0, soporte 0, no hay carga encerrada, carga libre encerrada. A menos que toda la carga esté condensada en la superficie. De manera que no importa cuán estrecha hagas la caja, sigues capturando la misma cantidad de carga y no se va a hacer la carga. ¿Qué situación corresponde esa? ¿A qué situación corresponde? Corresponde, claro, a una densidad superficial de carga, toda la carga en la superficie. Y eso sí, claro, puede ocurrir particularmente en los conductores. Los conductores sometidos a campos externos terminan acumulando densidades superficiales de carga en sus caras. Y si el conductor es perfecto, eso ocurre de forma prácticamente instantánea. Si no es un conductor perfecto, la carga se deposita pero más lento, y asintóticamente en el tiempo vamos a tener esta distribución de carga tan fina como queramos, arbitrariamente fina. Así que eso no es problema, se puede escribir simplemente como, casi por definición, en realidad por definición, esto nos va a dar la densidad superficial de carga en la coordenada YZ. La coordenada de X es 0 porque está ahí ubicada la superficie. Así que esto es en Y, Z, en coulombs partido por metro cuadrado. Esta otra, recordemos, estaba en coulombs partido por metro cúbico. Densidad superficial de carga. Ya lo hemos visto antes. Lo otro, bueno, si usted ya tiene la intuición de para dónde vamos, fíjese que estas dos áreas, las dos caras, colapsan sobre una sola, sobre el área A. Así que en el límite también podemos escribir aquí que esto es A, y esto es A, el mismo A, que es A, la misma superficie de integración. Escribiendo un poquito más ordenado, tenemos lo siguiente: la integral sobre A de D2, componente X, en 0 más, y, Z, menos D1, componente X, cuando X vale 0 menos, y, Z. Y ahora podemos pasar hacia ese lado, la densidad superficial de carga en la coordenada Y, Z. Todo esto se integra sobre una superficie A y es válido, ojo, para todo A. Y este es el punto clave, ya lo hemos hecho antes. Cuando tenemos una integral sobre un dominio de integración arbitrario y da para cualquiera dominio de integración un 0, quiere decir que el integrando es 0, a menos que, ya lo dijimos, sea distinto ser una cantidad de puntos con medida 0. Si es continuo respecto de la superficie, en esa dirección, o sea, si hay continuidad sobre la superficie, basta y sobra entonces para implicar lo siguiente: que todo esto es 0 punto a punto. Es decir, la componente X del campo 2
de la densidad de flujo 2 en 0 más, coma z, menos la componente x de la densidad de flujo 1 en 0 menos, coma i, coma z, tiene que igualar punto a punto a la densidad superficial de corriente i, coma z. Para todo i, coma z. Esta es la condición entonces de continuidad para la componente normal de la densidad de flujo. Estamos casi listos. Hagamos una pausa para renunciar a esto. Quiere decir que la componente normal de densidad de flujo eléctrico es continua a menos que haya una densidad superficial de corriente, de carga libre. Esa semejante densidad de carga de corriente, de carga libre puede estar solamente cuando uno de los dos medios es conductor. Y ojo, si el conductor en cuestión no es perfecto, solo va a existir si dejamos pasar mucho tiempo y va a ser válido asintóticamente en el tiempo. Cuando estemos trabajando para campos oscilatorios, por ejemplo, eso nunca va a ocurrir porque la carga va a ir y venir. Pero sí sabemos que esto va a existir en un conductor perfecto siempre y en cualquier instante. Así es que, en consecuencia, en el caso de un dieléctrico, cuando aquí el material, los dos son dieléctricos perfectos, no hay carga libre en ninguna parte, son solamente carga de polarización y estos van a dar iguales, amarrados. Ya, y la generalización a cualquier orientación de la frontera es bastante simple. Dice, ¿qué es D2X? D2X es la componente normal del campo 2 en dirección X y se puede interpretar saliendo de la superficie, mientras que D1 es la componente normal acá y está entrando. Entonces, si pudiéramos escribir esto en forma vectorial y ya no expresado en términos de X, podríamos poner lo siguiente. La componente normal de la densidad de flujo 2, ese es un vector, menos la componente normal de la densidad de flujo 1, también es un vector, en este caso apuntan en dirección X, ¿no es cierto?, si son positivos. Para transformarlos en escalares, podemos poner aquí sencillamente un producto punto con la normal que representa en este caso al eje X. Esa es la normal que va desde el medio 1 al medio 2. Sí, eso está bien. Y eso nos da producto punto entre vectores de un escalar, y ese escalar corresponde a la densidad superficial de corriente. Voy a evitar estos dos argumentos porque esto es general, podría estar en cualquier plano con cualquier orientación. Lo que sí es importante es que estos dos vectores están medidos a lado y lado en un cierto punto de un plano que representa la frontera, y en ese mismo punto está evaluada esta densidad de carga, densidad superficial de carga. Bueno, ¿qué otra cosa? Si el medio 2 es un conductor perfecto, o un conductor no perfecto después de mucho tiempo en estado estacionario, vamos a tener que esta densidad de flujo va a ser 0. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos que D1n.n12 es decir, la densidad de flujo eléctrico normal en el medio 1 tiene la misma magnitud que la densidad de carga libre, y apunta, si esta es positiva, fíjate, si esta es positiva y hay un menos acá, este producto punto debe ser negativo. Es decir, el D que aparece en el medio 1 tiene que ser de sentido opuesto al vector que va de 1 a 2. Eso da negativo y con menos da más, si esto fuera positivo. Entonces, es un resultado conocido. Si este es un conductor perfecto y aquí hay una densidad de carga, entonces la componente normal de D en el lado 1 apunta saliendo, si la carga es positiva, y tiene la misma magnitud que la densidad de carga. Ahí está en forma general. Y bien, lo último que nos queda es averiguar la continuidad o discontinuidad de la componente normal del campo magnético o de la densidad de flujo magnético. ¿Cuál vamos a escoger de las dos? Pues aquella cantidad que tiene una expresión o una ley de la forma Gauss, flujo igual integral de volumen. Y claro, tenemos una y es para B, no para H. Es la ley de Gauss para el campo magnético y es muy simple, dice el flujo saliendo de una superficie cerrada, el flujo de magnético saliendo de una superficie cerrada es 0. Y no les voy a aburrir acá, esto es muy parecido, es idéntico a lo que teníamos antes
con la densidad de flujo eléctrico D, y más fácil aún porque el lado derecho es siempre 0. Así que ese mismo análisis que hicimos antes, donde el resultado a la derecha, esa densidad de carga, va a tener que ser 0. O dicho de otro modo, concluimos que B1 o B2 componente X en 0 más, y, z, menos B1 componente X en 0 menos, y, z, igual a 0. Eso es muy bueno, tenemos entonces una componente de una cantidad que es continua, sin importar qué. Y esa cantidad es la componente normal de la densidad de flujo magnético. Vamos a ponerlo acá. Continua. O la componente continua. Bien, conviene ahora hacer un resumen para ver en general lo que hemos obtenido. Componente tangencial de la intensidad de campo eléctrico continua a todo evento. Componente normal de la intensidad de flujo magnético continua, sin importar qué. Fácil de recordar. Los que tienen más sutileza son las componentes tangenciales de H y normales de D. La componente tangencial de H puede ser discontinua si hay una densidad densidad lineal de corriente superficial, cosa que solo ocurre en un medio conductor perfecto si uno de los dos es conductor perfecto. De otro modo, esto es 0 y hay continuidad. Y para la componente normal de la... y vimos que eso también valía fácilmente si en vez de poner tangencial ponemos acá total, ¿no es cierto? De manera que quede más simple. Pero esto en el fondo está comparando las componentes tangenciales de HT. Continuo, entonces, a menos que haya un conductor perfecto en alguno de los medios. Y esta otra, en el fondo está planteada de total, pero como es producto punto con la normal, solamente extrae las componentes normales respectivas. ¿Y qué quiere decir? Que la componente normal de D, continuo, si ambos, en el fondo, si ambos medios son conductores, son aislantes perfectos, es decir, si sigma 1 igual sigma 2 igual a 0, discontinuo, con toda seguridad, si sigma 1 igual infinito o sigma 2 igual infinito, es decir, si alguno de los dos es conductor perfecto, y puede ser discontinuo si sigma 1 mayor que 0 o sigma 2 mayor que 0, o ambos, con campos estáticos, es decir, que no cambian en el tiempo, y esto cuando tiende el tiempo a 0, perdón, a infinito, después de mucho tiempo. Parecen 4 condiciones, pero en realidad son 8, porque fíjese, si la componente tangencial de E es continua, ¿qué podemos decir de la componente tangencial de D, de la densidad de flujo eléctrico? ¿Continua también? No. La continuidad de E implica discontinuidad de D, porque D está indexado a E mediante las permitividades eléctricas, y si en cada medio son distintas, tener los mismos E van a dar necesariamente distintos D. Igualmente, la continuidad de D igual acá que acá, implica necesariamente la discontinuidad de E porque están indexados por permitividades distintas, escalados por distintas permitividades. Entonces, aquí está las condiciones generales. Espero que le hayan servido la deducción para entender mejor su significado y cómo se deducen. Y las vamos a utilizar en el resto del curso de manera bastante frecuente. Gracias. Hasta luego.